Volvemos a escaño 131 para dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el congresista Josué Gutiérrez, integrante de la Comisión de Descentralización del Parlamento Nacional. Con él vamos a ver estas propuestas que existen para mejorar la ley orgánica de descentralización, para revisarla, para modificarla, con el fin de evitar esta situación que involucra a presidentes regionales en actos de corrupción. Congresista, ¿cómo está? Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Perla? No se circunscribe únicamente a presidentes regionales, sino estamos hablando de municipalidades del país y también de OPDs y de entidades vinculadas a los mismos ministerios. Lo que ocurre es que a raíz de que por lo menos en los últimos 3 años se ha ido haciendo desembolsos en gran cantidad para inversión pública manejo de dinero, infraestructura, lo que ha pasado es de que estos recursos han sido trasladados para los presidentes regionales y como para los señores alcaldes, y como quiera que no haya una política de control preventiva o concurrente, lo que ha llevado adelante es que, por ejemplo, en los procesos de licitación y adjudicación, muchos lo han exonerado, han entregado a quien quieran, aún con las observaciones que ha interpuesto en su momento la OCE, aún cuando Contraloría ha advertido estos hechos. Están la mayoría judicializados, pero se han zurrado, han gastado la plata que han gastado y resulta que todo esto a veces prescindiendo de las políticas de control. Entonces, lo que ha ocurrido, lo que existe un gran vacío en el país es que hemos legislado para el control posterior, para que Contraloría establezca exámenes especiales, auditorías, posterior a la ejecución del gasto público, cuando eso creo que es algo perverso, porque en primer lugar, si se determinan responsabilidades de orden penal, engrosamos la cantidad de carga procesal a los juzgados y eso va en detrimento y en perjuicio del Estado, porque si los procesos se tienen que pagar a los especialistas, a los secretarios, a los administradores judiciales, encima se tiene que pagar al juez, al fiscal, a todos los involucrados en el régimen del procesamiento regular que tiene que ver el fuero jurisdiccional. Pero no solamente eso, sino que además ya no hay quien devuelva ese dinero que se han tirado o que se han robado. Al final, si lo meten a la cárcel o no lo meten a la cárcel, no es la finalidad del Estado. La finalidad del Estado es prevenir que el control y la calidad del gasto sea oportuno. Entonces tenemos que trabajar las políticas que son preventivas o concurrentes. ¿Qué hay que hacer? ¿Marco normativo? Sí, ¿no? Eso creo que es el tema de la agenda. En ese sentido, congresista, y justamente hablando de la agenda, bueno, lo cierto es que estos casos de corrupción no son de ahora. O sea, se vienen dando, siempre se han dado y se vienen dando con anterioridad. Pero ahora se han hecho más evidentes, es así, porque se han difundido los casos y bueno, estamos en toda esta situación. Claro, pero permítame, sí. Hay 2 sistemas de gasto público, unas que están vinculadas al gasto corriente, que es el pago de personal, la contratación de personal, X y Z, y eso era lo que antes era el común denominador, o sea, los trabajadores fantasmas, o que han metido a sus allegados a trabajar con un tarjetazo, en fin. Esos cuestionamientos eran comunes en antaño y siguen siéndolo, pero ahora hemos ingresado además a otro escenario, al tema de la inversión pública, donde estamos hablando de los problemas de las obras, manejo de dinero y todo lo demás. Entonces, ¿qué ha ocurrido recientemente? Con esta ingente cantidad de dinero, lo que hemos visto es que, por ejemplo, las empresas que han estado asumiendo la conducción de las obras tienen a su lado al que los controla, que son las empresas supervisoras, en todo caso el ingeniero supervisor. Estos están adscritos a la misma entidad y no debe ser más. Un marco normativo, preventivo, regulatorio, concurrente, tiene que hacer que estos pasen a Contraloría. ¿Por qué? Porque no estás generando nuevos gastos, no estás burocratizando, sino que las competencias directas están definidas. Entonces, Contraloría hará la supervisión y el monitoreo de sus supervisores, el seguimiento de su comportamiento y, por lo tanto, es automático un nivel de control. Hoy, cuando usted va a supervisar, hace control concurrente, hace visitas inopinadas, lo que no encuentras en las obras son los supervisores. Cuanto más a los residentes o a los trabajadores que tengan a cargo la construcción. Usted ha dicho algo muy importante, que es el tema de prevención, porque claro, ¿qué se puede hacer cuando ya están hechas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo adecuar ese marco normativo actualmente? ¿Qué se está haciendo en la Comisión de Descentralización? Que sea específico, ¿no? No solo para la cuestión de obras y el manejo de dinero, el manejo de recursos, sino también para
encaminarlo hacia otros temas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, como usted lo ha señalado también, la contratación de personal, las licitaciones, ¿no? Hay algunos gobiernos regionales que reciben dinero del Cano. Tendría que ser muy específico ese ajuste, ¿no? A ver, ahí hay un tema fundamental. Primero, que el país va a seguir creciendo, por lo menos eso es el comportamiento natural de las políticas que estamos aplicando en materia económica. Entonces, si el país va a seguir creciendo, vamos a ir cerrando la brecha de infraestructura. Es decir, van a haber miles de millones que van a ir ingresando al tema, digamos, de la inversión pública. Siendo así, ¿cuáles son los caminos correctos que tiene que seguir este Parlamento dentro de descentralización, de fiscalización, a donde también pertenezco? Entonces, ¿qué hemos hecho? En lo personal me he reunido con el Contralor y le hemos lanzado una serie de propuestas como estas que estamos diciendo, que no van a generar mayor gasto al erario nacional, porque ya esos gastos están previamente definidos. Lo que sí vamos a hacer es que este mal comportamiento y mal uso de los recursos públicos que están haciendo los presidentes regionales y alcaldes del país sea rápidamente recuperado. O sea, no esperemos todavía agrandar el ejército de interventores de Contraloría, sino todo lo contrario. Los que están ahí pasen a su control de ellos y ellos puedan ser como ente rector, puedan decirle al Parlamento, puedan decirle a los entes, digamos, de supervisión y fiscalización, decirle, señor, nosotros tenemos control previo, control concurrente. Darle mayor autoridad a la OCE es imprescindible. Ver el tema del arbitraje también, porque hoy día hay si se quiere, por lo menos un sentimiento a decir que hay un contubernio, hay una forma tal vez orquestada o una asociación ilícita para delinquir cuando, por ejemplo, se va al arbitraje pidiendo 1 millón y resultan terminando con 10 millones a favor de las empresas en detrimento, en perjuicio del erario nacional. Entonces, como nadie defiende al Estado, como nadie asume un comportamiento de lucha frontal contra la corrupción y con todo esto, entonces se zurran frente a todo esto. Eso tiene que pararse. Y pasa principalmente, y ahí sí, siendo parlamentario, pasa principalmente por el comportamiento que tienen los parlamentarios frente a esta necesidad. No es verdad que Contraloría no está haciendo, sí es verdad, pero hay que hacerlo más rápido. Por ejemplo, iniciamos hace 3 años el proceso de transferencia para que el mecanismo de control debería ser más estricto. Entonces, por ejemplo, ¿no? cada entidad tiene un órgano de control, cada entidad, una región, un municipio, o cualquier entidad tiene un órgano de control. Pero ¿sabes a quién dependen esos órganos de control? Las OCIs. Directamente al presidente regional o al alcalde. Cada entidad tiene un procurador que depende del Ministerio de Justicia. Pero si usted hace la revisión, no es así, ese es en el papel. Depende principalmente de ellos. Eso tiene que independizarse. Los supervisores de las obras, repito, los supervisores de más de 3.000, 5.000, 10.000 obras en estos momentos deben estar adscritos a Contraloría, no a la dependencia. Claro, porque finalmente dependen del mismo gobierno regional. Claro, no deben depender, porque inclusive la subgerencia de supervisión que tienen las regiones o las gerencias de supervisión que tienen las también regiones, también al órgano rector. De tal manera que, por ejemplo, ahora se ha lanzado Infoobras, que fue una buena iniciativa de Contraloría. Se ha lanzado eso, se ha presentado eso. Pero si eso no tiene un acompañamiento de un seguimiento permanente, de un sistema de control, y eso, mira, no va a costar un sol. ¿Y quién debe hacer el seguimiento también, congresista? Mira, no va a costar un sol, solamente que se pongan los pantalones los congresistas y que de una vez se debate ese tema. Ahora, esa iniciativa está presentada hace tiempo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué la Comisión de Fiscalización no saca los dictámenes para de una vez lanzarlo al Pleno y poderse discutir? ¿Qué está pasando? Entonces, hay que ser coherentes. O sea, el discurso, acompañado con políticas claras, va a ser la sumatoria de un entendimiento de todos por la lucha contra la corrupción. Porque, como decía, ¿no? El justo peca cuando el arca está abierta. Está abierta, claro. ¿No? Pero si usted al arca le pone controles, entonces congresista, justo, para ¿no? usted buscar mecanismos de control más eficientes, más estrictos y hacer políticas de prevención para que no suceda lo que estamos viendo. La política de control tiene que ser preventiva y concurrente. No puede ser posterior. Si lo es posterior es para un tema de revisión de lo que significó la política de control previo y concurrente. Posterior es para decir, bueno, para darle el certificado de buena conducta y decir, bueno, su gestión ha estado impecable
hemos hecho los exámenes adicionales de control y usted está bien. Para eso. O si ha habido algunos errores, pero ya son errores de orden formal, administrativo, pero no de los que hoy día se tiran la plata. Mira, es inconcebible. Ganan la buena pro, presentan su carta de fianza por el 20%, el 40%, el 60% se lo levantaron. Por ejemplo, de una obra de 10 millones se llevaron 6 millones. No han comprado un alfiler y entran a arbitraje. Y se demoran 4 o 5 años. ¿Quiénes son los árbitros? ¿Quiénes los designan? El presidente regional, los presidentes regionales. Eso es inconcebible, no Claro, aguanta más. Es la realidad. Entonces, cuando dando, ¿no? estos errores de legislación se van formalizando mucho en un criterio mucho más amplio, lo que vemos es que somos vulnerables. Entonces las mafias se empiezan a ingresar a esto. ¿No? Mira, entregan cartas fianzas de entidades que no tienen el respaldo de la SBS. Sabe el presidente regional, sabe el alcalde, pero lo acepta. Y se tiraron la plata y no hay forma como cubrirse. Si usted define una política de control realmente vinculada a tener calidad de gasto, a ser concurrente y preventivo, usted puede decirle a un alcalde, a un presidente regional que se reelija las 1000 veces que quiera, porque hay un control que es un proceso electoral. Ahora, justamente cuando hablamos de control preventivo y concurrente, vamos a ver pues cómo estos alcaldes, por ejemplo, compran pintura para señalizaciones X, Y, Z, pero esas pinturas terminan en las paredes de propaganda, ¿ya? Entonces, claro, si no hay un control preventivo concurrente, si por ejemplo los procesos de selección se harían monitoreados con Contraloría, olvídese pues, señor, cosa que no está sucediendo. Vamos a tener un comportamiento mucho más adecuado a la salud pública en beneficio de la economía para todos los peruanos, porque hoy día cuando se hacen 10 obras pudieron hacerse 12 o 13, claro, justamente, por la cantidad de fondos que van justamente sobre eso, camino, ¿no? Mire, un dato interesante, ¿no? El Instituto Peruano de Economía ha publicado ahora nomás el índice de competitividad regional INCOR 2014, donde se muestra pues que los gobiernos regionales que están involucrados en estos temas de corrupción son los que menos han hecho uso de su presupuesto para invertir en obras, ¿no? Por ejemplo, Ancash, que ocupa el 10º lugar de las 24 regiones del país, ¿no? No solamente eso, las que han recibido mayores recursos económicos, vaya a ver usted las obras que están en cada una de las provincias y distritos. Obras ¿Están inútiles, a medio hacer o están inútiles, abandonadas? Claro. ¿Ya? Y usted cuando pregunta qué está pasando ahí, todo el mundo se tira la pelota. Entonces tú le pides a Contraloría, le dices, ¿qué capacidad operativa puede tener Contraloría si estás hablando de miles de obras a lo largo y ancho del país? ¿Cuánto personal tiene? ¿Se abastece? Por ejemplo, han hecho oficinas desconcentradas. Por ejemplo, en cada ciudad, 3, 4 funcionarios de Contraloría. ¿Usted cree que ellos se abastecen para realmente hacer un control preventivo concurrente? No, lo que hacen es, salen los escándalos por la radio, la televisión, los periódicos, agarran y a esos van a hacer un monitoreo. A ver, pero después de eso nada. Pero no es así. ¿Habría que reforzar Contraloría, la organización de Contraloría? Es que nosotros tenemos la obligación como Parlamento de potencializar las políticas de control. Y no lo hemos potencializado. Mire usted, si mañana se promulga la ley donde los supervisores de todas las obras del país estén adscritos a Contraloría y que Contraloría abra un registro nacional de supervisores, que ese es un proyecto que lo estamos presentando. Buena propuesta. Ese día de la promulgación habrá cambiado la historia del país. Claro. Eso es ser coherente, eso es luchar. Ahora pues si hay alcaldes, hay presidentes regionales que son prolijos, limpios, han tenido un comportamiento de control de calidad para evitarse de mancharse con todas estas cosas, y estos señores tienen que ser reelegidos, que se reelijan, claro. Pues, ¿no? Pero tal como está, y el presidente Congreso dice hay que sacar una norma para que no se reelijan los presidentes, yo también votaría a favor, que no se reelijan, yo también voto, pero eso no soluciona el problema. Ya pues ya no me reelijo, entonces este es mi periodo, me junto toda la plata que tengo, me robo y me voy pues, porque la siguiente seguramente me voy a lanzar, y no es esa. Eso no es la solución. Estamos hablando de políticas anticorrupción. Y hay que trabajar coherentemente en esa línea, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, el debate está abierto, ha quedado abierto. La discusión seguramente tiene para largo, ¿no? Tiene para largo. Es apasionante, Perla, porque, por ejemplo, la comisión ha estado en Iquitos. Son datos escandalosos los que se han recibido. Entiendo que los grupos de trabajo que han estado trabajando también el tema de gobiernos regionales han ingresado. Es escandaloso el tema y así sucesivamente. Entonces,
Hoy día lo que vemos es la necesidad imperiosa de todos ponernos de acuerdo. Acá no hay ya división ideológica, partidaria, esto es un tema común. Lo que sí hay un reconocimiento del país y de todos nosotros es de que esto ya se está haciendo cada día más caótico. Claro, como usted lo ha dicho, no es de ahora, ¿no? Nosotros tenemos que tomar el toro por las astas lo más rápido posible y desde esa perspectiva encaminarnos a trabajar para que el país tenga pues instituciones serias, fortalecidas. Yo no le echo la culpa a los presidentes regionales ni a los alcaldes, no le echo la culpa a la política de descentralización, pero sí este Parlamento tiene una oportunidad brillante para corregir ese abandono de abdicar sobre una función básica que es la política de fiscalización. Todo el Parlamento. O sea, es mentira que la Comisión de Fiscalización tenga que fiscalizar. No es así, señor. El reglamento, la ley, está vinculado estrechamente que los 130 parlamentarios tienen como obligación la fiscalización. ¿Cuánto hemos trabajado? ¿Cuánto hemos avanzado? 130 de todas las fuerzas políticas, sí, ¿no? Y cuando vamos a hacer veedurías, visitas de inspección y inopinadas a cada obra, ¿qué más hace el congresista? Pide información y ¿qué más? No, pues, hay que ser más coherente. El equipo técnico que acompaña cada obra son justamente los supervisores y los residentes de obra. Los supervisores a Contraloría, los residentes que se sigan quedando a independencia de la entidad. Porque es el supervisor el que autoriza el pago de los adelantos, el que autoriza el pago de las valorizaciones. Así es. Está valorizado 80% una obra, ya han pagado 80%. Usted va a ver la obra, ni siquiera está el 15%. ¿Y quién ha firmado esto? El supervisor y el residente. ¿Hay alguna penalidad frente a eso? En el tintero. Nos ganó el tiempo, congresista. Gracias, hay mucho que hablar, como ya le dije, se ha puesto en el debate y bueno, ahí vamos a hacerle seguimiento, ¿no? Seguramente que sí, hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Bien, entonces el día de hoy en Escaño 131 hemos estado viendo las propuestas que existen para revisar la ley orgánica de la descentralización. Esto pues a propósito de las denuncias que involucran a varios presidentes regionales por corrupción en el país. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con nuestro segundo invitado. Mayo es de lectura. Por eso, el Congreso de la República y el Fondo Editorial del Parlamento organizan la segunda Feria del Libro. Del 27 de mayo al 2 de junio, visita la Plaza Bolívar, frente al Palacio Legislativo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Conferencias, firma de libros y presentaciones artísticas serán parte de este importante evento cultural. No lo olvides, mayo es de lectura. Ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. El Congreso cumplió. Tenemos nuevo Tribunal Constitucional. Y ahora, el objetivo será elegir al nuevo defensor del pueblo. Adicionalmente, en el tema de la Defensoría del Pueblo, se ha programado una siguiente sesión en 10 días, a efectos de que en ese lapso la sociedad civil, las bancadas, los políticos, las personas hagan llegar las propuestas que crean convenientes y que se sumen a las que ya tenemos. Con el objetivo de estimular la vida sana, promover el mayor uso de vehículos no motorizados, amigables con el ecosistema y apoyar el turismo sustentable, el Banco de la Nación celebrará la primera bicicleteada Alto al CO2, más bici menos humo, en las ciudades de Tacna este 18 de mayo, Pucallpa el 25 de mayo y Chiclayo el 1 de junio. La gran fiesta deportiva finalizará con la bicicleteada en Lima por cuarto año consecutivo el próximo 8 de junio. Invitamos a todas las instituciones del Estado y personas en general a sumarse a esta gran cruzada por el medio ambiente en este año de promoción de la industria responsable y del compromiso climático a puertas del desarrollo de la Convención Marco sobre Cambio Climático COP20. Si quieres pasar un momento divertido, de sano esparcimiento, puedes inscribirte junto a tu familia de forma gratuita a través del correo electrónico concursos@bn.com.pe, indicando nombres y apellidos, ciudad, DNI, edad,
así como medio de participación, bicicleta, scooter, patines, skate u otro medio no motorizado, o llamando al teléfono 519-2000, anexos 12490, 13800, de 8:30 a 5:30 p.m. En cada una de las jornadas se sortearán diversos productos, además de bicicletas, patines, skates, pasajes nacionales, entre otros. Únete a esta gran experiencia por una ciudad más limpia, libre de contaminación y contágiate de energía saludable. Regresamos a escaño 131 y hoy estamos viendo la función de fiscalización de los parlamentarios. Y sobre todo estamos viendo estas propuestas que han surgido para tratar de mejorar o tal vez hacer algunos ajustes a la ley orgánica de descentralización. A raíz pues de todas estas denuncias que han surgido en contra de los gobiernos regionales por presunta corrupción. Vamos a presentar ahora a nuestro segundo invitado, Samuel Rota. Él es subdirector de Proética y desde ya le agradecemos por su participación el día de hoy. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿qué podemos hacer ante toda esta situación que se viene dando y cada vez es más evidente ahora con estas denuncias contra los gobiernos regionales, lo que se ha visto con ANCAS, lo que se está viendo con Tumbes, lo que en algún momento se vio con Cajamarca? ¿Qué está funcionando? Proética ha dicho hace unos días que falta mejorar la ley orgánica de descentralización. Son 10 años ya de esta ley. Bien, a ver, primero, este tipo de problemas no es una cosa nueva, ¿no? Son problemas que se han ido viendo desde prácticamente los inicios del proceso de descentralización, ¿no? Sin embargo, se han ido ajustando algunas cuestiones en el camino, pero hemos llegado a un momento en el que la cosa pareciera que se nos va de las manos, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente es una oportunidad para revisar no solamente la ley orgánica, sino el proceso en sí, ¿no? El proceso en sí necesita ser revisado y uno de los aspectos clave de esa discusión tiene que ser la cuestión de los controles, ¿no? Esto se ha ido diciendo, se ha ido mencionando con frecuencia en los últimos días, en las últimas semanas. Sin embargo, es importante saber a qué nos referimos. Claro, ¿qué significa? Exactamente, cuando decimos controles. Claro, ¿no? porque si hablamos de controles, ahora podemos entender el control que ejerce sobre los gobiernos regionales, por llamarlo así, la función de fiscalización de los parlamentarios. Sí. Ahora son llamados, pueden venir, pero muchas veces no vienen. El control de la misma Contraloría, sí, de la Procuraduría, sí, el control que debe existir, el control ciudadano, el control del mismo Consejo Regional. Pero ¿qué hacer cuando, según la Constitución, según manda la ley, los gobiernos regionales son autónomos? A ver, ahí hay que tener en cuenta una cosa que a veces algunas autoridades regionales o subnacionales suelen perder de vista, ¿no? Son autónomos, efectivamente, pero no son independientes, ¿no? Están sujetos a todos estos controles que has mencionado, efectivamente atraviesan las instituciones y la gestión pública a todos los niveles. Es decir, están sujetos a la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, ante su Consejo Regional, ¿no? Efectivamente, al Congreso de la República y a una serie de otros estamentos, los consejos de coordinación regional, que son espacios donde confluye sociedad civil y instituciones públicas a nivel regional, son también espacios desde el cual se puede ejercer control. Los comités de presupuesto participativo son también espacios que ejercen control. Entonces, todos estos distintos controles tienen sus propias bases normativas, ¿no? Y entonces, yo creo que dentro de esta revisión que se haga, tiene que ser una oportunidad también para ver qué cosa está fallando en estos otros... Precisamente eso te iba a preguntar. Y según tu punto de vista, si existen todos estos controles, esta lista de controles, ¿qué cosa es lo que no está funcionando? ¿En qué se está fallando? Aquí en el Perú tenemos esta
característica que marca nuestra historia, ¿no? Tenemos muchísimas leyes, muy bonitas leyes, muchas de ellas son muy buenas, ¿no? Pero que en el momento de implementarse fallan, cojean, ¿no? Nosotros tenemos una normatividad sobre adquisiciones y contrataciones del Estado que desde el año 2000, 2001 se ha ido mejorando en varios momentos, ¿no? Y sin embargo, una de las fuentes de corrupción más grandes que hay, no solamente, exactamente, siguen siendo la ejecución de obras, las adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios. Entonces, la cuestión yo creo que no va por la norma, ¿no? O no solo va por la norma, que requerirá pues algunos ajustes menores. La cuestión va en que haya una decisión política por implementar esa norma bien. Hay una falencia, creo, desde el liderazgo político peruano por invertir en el control. No se está viendo al control como una inversión. ¿De quién depende, Samuel? Eso depende de muchos, de muchos actores, ¿no? El gobierno central ciertamente tiene un papel ahí, pero también, también el Congreso, también la Administración de Justicia tiene un papel, ¿no? Por ver la inversión en control como algo que va a generar beneficios, no solamente en términos económicos y en términos de gestión de proyectos, sino también en calidad de nuestras instituciones, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando se hacen denuncias de presunta corrupción, de presuntas irregularidades y se mandan al archivo, ¿no? Lo que ha sucedido en Ancash, por ejemplo, que la Fiscalía mandó al archivo, ¿no? Exacto, ahí tenemos un problema, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Es un problema de la ley o es un problema de implementación, de calidad, de que no se ha hecho una buena investigación, ¿no? Entonces, ejemplos como esos estos son ejemplos de los más conocidos, pero hay muchísimos otros, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró, lo decía, ¿no? O sea, hay un temor de invertir, o sea, se ha bajado mucho en las inversiones, justamente con estos gobiernos regionales que son los que presentan pues mayores problemas, irregularidades, ¿no? Y que son los más pobres del país y que son los que están utilizando menos su presupuesto para invertir en obras. ¿A quién le rinden cuentas los gobiernos regionales finalmente? Y bueno, ahí volvemos nuevamente a la cuestión de la norma y la implementación. El presidente regional le debe de rendir cuentas a su consejo regional, en primer lugar, ¿no? Pero ¿qué vemos de los consejos regionales? Los consejos regionales, para empezar, están conformados bajo esta lógica del premio a la mayoría. Es decir, si el presidente regional gana con 23% del electorado, va a tener más del 50% de consejeros regionales. Entonces, eso, yo no soy un experto en sistemas electorales, pero no parece tener mucho sentido, ¿no? Hay un tema ahí también de la legitimidad. Alguna vez se cuestionó de que los presidentes regionales muchas veces eran electos de repente con porcentajes bajísimos, del 30% hacia abajo, ¿no? Hay muchos casos. Entonces ahí hay otro tema también. Ahí hay otro tema, pero también hay otro tema, por ejemplo, en el propio electorado y en el propio sistema político. O sea, César Álvarez ha sido reelegido. Así ¿no? es. Y que yo recuerde... Desde el 2007, me parece. Que yo recuerde, no hubo ninguna queja o crítica al proceso electoral en el que él fue elegido. Entonces vamos fue ahí con el control ciudadano, ¿no? Que también debe Vamos con el control ciudadano, vamos con la información con la que cuentan los ciudadanos para poder pedirle cuentas a sus autoridades, ¿no? Había una propuesta que viene, de acá del Congreso de una de las bancadas, en este caso de Fuerza Popular, que decían, ¿por qué no traer a que los presidentes regionales que son acusados o que son denunciados puedan venir a ser interpelados, ¿no? Aquí al mismo Congreso, a rendir cuentas como lo hacen los ministros? ¿Podría darse el caso? ¿Cómo es esto? ¿Podría ser efectivo? Mira, no he visto la propuesta, no he visto el proyecto, pero yo creo que si no vienen ahora, cuando se les llama, porque en muchos casos se les llama, de fiscalización se los ha llamado, y están obligados a venir, ¿verdad? Si no vienen ahora, ¿qué va a hacer que vengan bajo un nuevo marco normativo? Yo no le veo una... Pero como te digo, habría que revisar ese proyecto para ver cuáles son los mecanismos que están pensando que hagan una obligación que efectivamente se cumpla, ¿no? El presidente de la Comisión de Fiscalización ha dicho también, ¿no? Esto va a ser una bomba, se nos va a escapar de las manos, hagamos algo. Ver mejores controles, ser más estrictos en los controles, en la rendición de cuentas, en a quién le debe rendir cuentas los gobiernos regionales. ¿Qué hacer ahora que se nos presenta esta situación? ¿Qué es lo que sugieren hay un ustedes, ¿no? Hay un elemento fundamental que nos parece a nosotros que
no se está mencionando mucho en esta discusión sobre controles, ¿no? Y es el asunto de la información, ¿no? Mientras no haya información disponible en un formato amigable para el ciudadano, para los periodistas, para ONGs, ¿no? Y otro tipo de organizaciones sociales, va a ser más difícil, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a lo que se ha llegado en el caso del presidente Álvarez o de Tumbes o qué sé yo? Porque ha habido pues una movilización de medios, de ciudadanos, había una confluencia. Entonces, no en todos los casos va a ocurrir eso, pero el contrapeso que nosotros vemos como posible es la disponibilidad de información para que los ciudadanos puedan ir demandando, ir pidiendo, exigiendo explicaciones. ¿Y cómo lo ves? Ese debate, esa discusión se debería generar aquí, ¿no? En el Congreso, de repente. Yo creo que en el Congreso analizando la ley orgánica de descentralización, viendo qué ajustes se pueden hacer. Es un momento, es el espacio natural, digamos, ¿no? Porque como te digo, no es solamente la ley de descentralización, son también las leyes de control ciudadano, por supuesto participativo, o sea, ¿cómo hacemos que se mejore, ¿no? La calidad de estas normas? Pero como te decía al inicio, si bien es importante esa discusión normativa, creo que más importante es que el Congreso empiece a asumir con más fuerza y con más vigor la fiscalización de que estas normas que ya existen y que, como digo, no son tan malas, se vayan cumpliendo, pues, ¿no? Se estén cumpliendo. ¿no? Mientras tanto, se pueden ir haciendo los ajustes efectivamente que consideremos necesarios. Y lo último ya, Proética también ha pedido a la Procuraduría Anticorrupción ser más estricta en el control. La Procuraduría Anticorrupción está realizando un papel que a nosotros nos parece bien importante, ¿no? Sí, claro. Nos parece que es un papel súper importante en todo este panorama, y lo que le pedimos es que se mantenga. ¿No? Yo creo que si hablamos de, nuevamente, invertir en control, invertir en vigilar los recursos públicos, habría que invertir en fortalecer la Procuraduría más, ¿no? Que sus procuradores en cada una de las regiones sean efectivamente actores muy bien preparados, bien capacitados, que tengan un equipo que les permita hacer sus investigaciones, que tengan seguridad, ¿no? En muchos casos los procuradores regionales actúan en casitas, ¿no? Sí. Casi como la puerta abierta prácticamente, entonces entran, les roban los documentos. Entonces hay que invertir, ¿no? Y yo creo que la Procuraduría Anticorrupción está haciendo un papel que merece que se le dé una atención. Digamos, si hablamos de inversión por resultados, yo creo que se merecería una apuesta ahí, ¿no? Ya quedará para la próxima el control que debe existir de parte también de los partidos políticos, ¿no? A quienes, de hecho, que es, digamos, el primero, ¿no? Porque es quien lleva a los candidatos a los candidatos a los gobiernos regionales. Exactamente, y después no le rinden ninguna cuenta, no tienen ninguna capacidad de exigirle cuentas, ¿no? Quedará ya para la próxima oportunidad que nos visites. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Entonces hemos estado viendo el día de hoy la función de fiscalización parlamentaria y analizando con Samuel Rota, subdirector de Proética, en este último bloque del programa, qué se puede hacer para mejorar la ley orgánica de descentralización y evitar casos de corrupción como los que ya hemos visto y la situación que se está presentando en estos momentos en el país. Esto es Escaño 131, tenemos que despedirnos ya. Así es, pero acompáñenos en un nuevo programa. Entonces yo me despido, no sin antes dejarles en su pantalla el correo electrónico al que pueden escribirnos. Hasta la próxima, nos vemos.